sabios deberían entender que no debemos tener nada que ver con los libros apócrifos, excepto condenarlos. Esto es realmente algo que los sabios deberían estudiar y no entretenerse. Simplemente decirlo claramente. No estudiar los libros, estudiar la historia de por qué. ¿Puedes ignorar estos libros tontos? Ponlo donde pertenecen, el bote de la basura. Ahora ya tiene estas tonterías. ¿Puedes vivir de eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Y el resto de eso? ¿Y va a dejar tu doctrina? Entonces los sabios necesitan entender esto. Necesitan rechazar estos manuscritos que contienen estas cosas ocultas. Quiero explorar un poco ahora el uso que le dio Ellen White a los libros apócrifos. En esencia, conocemos al menos 3 visiones de Elena White que ella afirmó u otros afirmaron que tenía menciones de los libros apócrifos. Estas no son solo referencia que ella hizo al escribir una carta a alguien. Ella los coloca en el contexto de experiencia visionaria para que tengan un peso autoritario. Esta es una cita directa de Ellen White. Vi que los apócrifos eran libros escondidos y los sabios de los últimos días deberían entenderlo. La gente ha tratado de moverse de diferentes maneras. Digamos, bueno, tal vez ella está contrastando la Biblia como la palabra de Dios con los apócrifos como el libro oculto. Y por eso son distintos. Veamos algunas citas que pueden crear bastante confusión en el espíritu de profecía, dependiendo de cómo se lea. Vi que los apócrifos eran libros ocultos y que los sabios de estos últimos días debían entender. Martín, este texto se usa para decir que debemos entender a los apócrifos. Sí. O deberíamos leer los apócrifos si quieren internalizarlos, porque tienen un conocimiento oculto que ahora interpretan y eso lo usan para decir que tenemos que empezar a abrazarlo. Y esa es una manera de leerlo muy claramente. Puedes leerlo de esa manera. ¿Significa que debemos entender los libros apócrifos o significa que debemos saber que estos libros son espurios y que no deberíamos usarlo, debemos dejarlo en paz? Eso es, así lo entiendo. Sí, debemos saber que el diablo va a traer los espurios y que los sabios podrán discernir entre los espurios y la verdad, y que los apócrifos son libros ocultos. Por lo tanto, no son de Dios, son ídolos, y no lo aceptaremos. No, no. Así leo este texto. Aquí está el espíritu de profecía aprobando a los apócrifos. No, no, no. Tontería ficticia, eso es lo que son. Entonces ya sabes, si esa es tu evidencia limitada, entonces puedes seguir ese camino en ese argumento. Y ya sabes, trata de decir que eso es indicativo de algo. Pero luego, cuando traes la transición de 1849 y de repente dices, espera un minuto, como si esto fuera bastante grande, ella lo respaldó. Esto fue lo que hizo hasta el extremo. Pero este manuscrito es intrigante porque Arthur White no lo menciona. El de 1849, la transcripción, no lo menciona en su documentación del 69. Y me quedé un poco estupefacto ante este documento. Para aquellos que no lo saben, esta es una transcripción de una visión de Ellen White que ella tuvo hace unos meses antes de la fecha, la visión del manuscrito de 1850. Esta es la declaración de ese documento, que es el más importante porque está ahí, que ella inequívocamente llama el libro oculto parte de la palabra de Dios y toma una postura definitiva en esa transcripción sobre cómo ve el canon y dónde están los apócrifos en él y qué lo hace tan intrigante. Si lees la declaración de 1850 a la luz de la de 1849, puedes argumentar que ella está diciendo que bajo el paraguas de la palabra de Dios puedes hablar sobre la Biblia y el libro oculto, y eso tendría sentido y coincidiría con la declaración de 1849. De cualquier manera lo haces. De repente ahora hace que esto no sea solo que esto era simplemente algo que Ellen White tenía único en ella, o esto era un problema en el adventismo temprano. Esto ahora se convierte en una parte realmente interesante de las primeras creencias de Ellen White, hasta el punto en que tal transcripción, ella está empujando la Biblia con los apócrifos a una persona y ella dice, ata los apócrifos al corazón, átalo. Átalo, átalo. Y ella es muy repetitiva en esto, en esta transcripción. Y en ese momento que dices, vaya, este es el siguiente nivel.
Esto es diferente. Esto necesita más atención. Es una transcripción tan intrigante. Está plagado de errores ortográficos y otros problemas, pero no es fácil descartarlo porque en realidad hay una parte del manuscrito en la transcripción donde dice que Ellen White se volvió para mirar la transcripción que se había escrito y confirmó la corrección al respecto, lo que luego te lleva a creer que ella probablemente miró otros aspectos, incluida la sección apócrifa, y al menos brevemente, y dijo, sí, parece que existe una interpretación fiel. Ellen White tuvo otra visión sobre los apócrifos que nunca fue escrita por ella, donde ella estaba en una habitación con gente y sostuvo una visión de una Biblia y dijo, los apócrifos no están en esta Biblia. Y según los testigos, todos decían, Dios mío, tienes razón, esa Biblia no lo tiene, esa es una de las nuevas. No tiene ningún libro apócrifo. Y entonces, por supuesto, luego dice que en su visión se dedicó mucho a describir las verdades de los apócrifos. Y usted dice, Dios mío, sí, dímelo. Y luego interviene ahí, como, y esto fue todo. Y es como es, está bien. ¿Por qué no me dijiste el contenido de la visión? ¿Por qué me hablas simplemente de la visión sobrenatural? Bueno, quiero saber más sobre lo que dijo, no solo si logró hacerlo. Y creo que lo interesante es que cuando Arthur White escribió primera vez sobre este tema, escribió, bueno, ella no vuelve a mencionar los apócrifos nunca más. Es como si la palabra apócrifo no fuera mencionada. Así que tal vez su silencio sea indicativo que deberíamos guardar silencio al respecto también. En ese punto se convierte en casi ortodoxia adventista durante demasiado tiempo, pero la cuestión es que lo que hizo Arthur White y lo que hicieron muchas personas interesadas es que no buscaron nuestras alusiones y citas que surgirían de los escritos apócrifos. Solo buscaban la palabra que usó. Y si bien la palabra es correcta, ella no está hablando en voz alta sobre el tema, pero estaba interactuando, dibujando y utilizando ese material, ya sea como alusiones o citas indirectas. Y resulta que la respuesta es sí. Realmente puedes. Y continúa todo el camino, casi sin pausa. La evidencia obvia de que ella conocía los apócrifos y que lo usó y los usó con cierta autoridad, tal como lo hizo con las escrituras en las mayorías de las ocasiones como parte de las escrituras. Y eso plantea, ya sabes, la conversión. ¿Significa que debamos entender los apócrifos? ¿O significa que deberíamos saber que estos libros son espurios y que deberíamos dejarlos en paz? Así es como lo entiendo. Y que los apócrifos son libros ocultos. Por lo tanto, no vienen de Dios, son ídolos y no lo aceptaremos. No y no.